Mi familia ya lo había decretado, mi presencia en la boda sería un bochorno. No fue una acusación, fue un veredicto pronunciado con la calma de quien ya ha sellado el destino de otro. Mi madre habló en voz baja, casi en un susurro, mientras el prometido de mi hermana sonreía en la comisura de su boca, como si fuera un favor ahorrarme la humillación. Solo no arruines el día de tu hermana esta vez, añadió, como si yo fuera una bomba de tiempo y no la persona que siempre había apagado sus incendios. Sin gritos, sin escándalo. Solo exilio disfrazado de cortesía, envuelto en sonrisas que no llegaban a los ojos. La mañana de la boda, vi alejarse su coche, lleno de rosas y promesas vacías. No los seguí. Me quedé en casa, viendo la luz del sol dibujar formas en el suelo, preguntándome cómo es posible celebrar la felicidad borrando a alguien del retrato. Esa noche la noticia explotó y su día perfecto se convirtió en cenizas. Crecí en una casa donde el silencio era moneda corriente, donde el afecto de mi madre llegaba en tímidas oleadas y los elogios de mi padre eran sonrisas congeladas en el tiempo. Nila, mi hermana, era la estrella a quien todos corrían a proteger, incluso de sus propios tropiezos. Y ella era la que arreglaba, la que barría los pedazos, la que tapaba las grietas antes de que nadie notara que el jarrón estaba roto. Quizás por eso me convertí en restaurador de propiedades. Le gustaba devolver vida a lo que otros habían abandonado, casas viejas, muebles desgastados, a veces incluso personas. Cuando Nila anunció su compromiso, me obligué a sonreír. Ayudé a elegir las flores, medí el jardín para acomodar a más invitados, incluso pagué el depósito del salón cuando su tarjeta fue rechazada. Es lo que hace la familia, me convencí. Pero a medida que se acercaba la fecha, fui borrado. Los grupos de mensajes guardaron silencio. Las llamadas de planificación se olvidaron de incluirme. Al principio pensé que era un descuido. Entonces lo entendí, era estrategia. Mi madre asumió el papel de mensajera, con ese tono cuidadosamente ensayado, el mismo que usaba cuando ya había decidido algo por mí. Va a ser una ceremonia íntima, dijo. Solo queremos que todo vaya bien. Le pregunté, ¿silencio para quién? Suspiró como si mi existencia ya fuera una carga. Simplemente no arruines el día de tu hermana esta vez, ¿de acuerdo? Esa frase pesaba en mi pecho como una piedra. Quería preguntar exactamente cuándo había cometido un error, si cubrir las deudas de Nila, criar a sus hijos o firmar conjuntamente el préstamo para su café en quiebra se consideraba sabotaje. Pero me quedé callado. No se puede ganar una guerra que otros fingen no estar librando. La semana siguiente le llevé algunas herramientas a mi papá para que limpiara el garaje. La casa era la misma, detalles victorianos, pintura descascarada, cortinas corridas. En el interior, mi madre dispuso rosas blancas en un jarrón. Para la cena de ensayo, explicó. El olor de las velas de vainilla se mezclaba con ese aroma de control. La prueba de vestido de Nila es esta noche. Podrías ir si prometes no avergonzarte. Casi me reí. En mi familia la invitación y la ofensa eran tan cercanas que se confundían. No te preocupes, respondí. No causaré ninguna vergüenza. Su sonrisa se hizo más tensa, como si el alivio y la culpa compartieran el mismo rostro. Esa noche me paré en el porche, mirando la puesta de sol detrás de las montañas rocosas. El aire cortante mezclado con pinos y lluvia que se aproxima. Pensé en cómo la gente reescribe la historia con tanta facilidad, en cómo mi ausencia se interpretaría como desinterés, nunca como consecuencia de un bloqueo. En algún lugar empezó la música. Un partido que ayudé a construir, pero en el que no pude participar. Quizás el silencio realmente era amor en mi familia. O tal vez era solo un lindo nombre para una carrera de obstáculos. El día antes de la boda, mi celular vibró con fotos que no eran para mí. Un primo publicó una selfie del ensayo, mis padres en el centro, Nila radiante, Travis con esa sonrisa de vendedor que siempre ocultaba la letra pequeña. El pie de foto decía, mañana es el gran día. Todos parecían felices. Todos menos yo porque yo no estaba. Me dije a mí mismo que no me importaba, que había ganado un sábado libre de política familiar. Pero cuando las risas de esas fotos empezaron a resonar demasiado fuerte, colgué el teléfono y me senté en la mesa de trabajo. Me esperaba el proyecto Buchanan, una masía centenaria que estaba restaurando. Pasé los dedos por la madera del poste que había reparado.
Firme. Equilibrado. Estable. Todo lo que mi familia no era. Por la tarde se formó una tormenta sobre Denver. El cielo se volvió gris violáceo, los truenos resonaron en las ventanas. Esta vez preparé té, no vino, y traté de convencerme de que quedarme en casa era la decisión correcta. Sin escenas, sin susurros, sin más municiones para presentarme como el problema. Aún así, el silencio dolía, como contener la respiración durante demasiado tiempo. A las 6 llamó mi madre. Vi su nombre parpadear en la pantalla hasta que colgaron la llamada. Ningún mensaje, ningún mensaje. Solo silencio. Lo cual en mi familia nunca fue paz, fue castigo. Cuando cayó la noche, las luces de la ciudad brillaron bajo la lluvia. Me quedé junto a la ventana, mirando cómo los faros se empañaban en la calle mojada, preguntándome qué estaba pasando a kilómetros de distancia, en Riewood Mansion. Podía verlo todo, mis padres dando la bienvenida a los invitados con sonrisas practicadas, Nila brillando bajo los candelabros que ayudé a elegir, Travis encantando a todos con cumplidos vacíos. Sonó una advertencia. Una notificación más entre decenas. Cogí el teléfono. Los mensajes grupales inundaron la pantalla. Te lo estás perdiendo, el salón de baile luce increíble, la boda del año. Cada foto era un cuchillo. Mi familia riendo con las copas de champán levantadas y brindando por nuevos comienzos. Hasta que un mensaje directo de mi madre cortó el ruido. Espero que entiendas por qué pensamos que es mejor así. Te amamos. Sin punto, sin corazón. Solo una declaración, limpia y definitiva. Dejé el teléfono a un lado y lo miré fijamente. Afuera, la lluvia se convirtió en un fuerte aguacero. El agua corría por el cristal como si la casa llorara. Susurré, así que no fui. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por elegirme a mí misma. Pero la culpa tiene una manera de infiltrarse a través del silencio. A las 10 ya había revisado toda la casa, revisado las cerraduras y organizado las herramientas que no necesitaban organización. Cada sonido me hacía estremecer, los truenos, el crujido del suelo, todo sonaba como pasos, como fantasmas que no podía expulsar. Me senté en el suelo, junto a la caja de herramientas a medio terminar. El olor a esmalte de uñas todavía se pega a tus manos. Si me presentara a la boda, ¿qué pasaría? Miradas fulminantes. Las lágrimas de Nila. La sonrisa de Travis llamándome dramático. Me imaginé parado afuera de las puertas del pasillo, invisible, pero todavía en el camino. No. Esta vez no lo haría. Pasé toda mi vida arreglando lo que rompieron, llenando los agujeros, limpiando el desorden. Fingiendo que estábamos bien. Pero familias como la mía no quieren la paz. Quieren sumisión disfrazada de perdón. Cerré los ojos y escuché la tormenta arañando el techo. En algún lugar de ese ruido, había libertad, de esa que solo llega cuando dejas de pedir permiso para entrar. Calle abajo un transformador explotó, dejando la cuadra en la oscuridad. Mi reflejo desapareció de la ventana, y por un momento solo estábamos yo y el sonido de la lluvia, constante e implacable. Pensé, tal vez así suena un nuevo comienzo. Pero la tranquilidad nunca dura mucho en mi familia. Porque unas horas después, la luz regresó y con ella el mundo, solo que esta vez el mundo estaba en llamas. La tormenta finalmente estalló. Un relámpago atravesó el cielo, blanco y violento, dividiendo la noche por la mitad. Estaba recostada en el sofá, la televisión sonando silenciosamente, algún reality show de renovación de viviendas al que ni siquiera estaba prestando atención. Me dije a mí mismo que no me importaba lo que sucediera en Riewood Estate. Que había hecho lo correcto. Que mantenerse alejado era fuerza. Hasta que mi celular empezó a vibrar. Una vez. 2. Sin escalas. Al principio lo ignoré, probablemente más fotos, más pruebas de aquello de lo que no formaba parte. Pero las vibraciones no cesaron. Se multiplicaron. Llamadas, mensajes, notificaciones de personas de las que no había oído hablar en años. Cogí el dispositivo y la pantalla se iluminó con caos. ¿Ves esto? Dios mío, enciende el canal 9, Rose, es tu hermana, algo pasó. Se me cayó el estómago. Cambié a las noticias locales. La imagen tembló grabada por el celular de un huésped. El pie de foto decía, última hora,
estalla la violencia en la boda de Riewood. Por un segundo pensé que era un error. Hasta que la veo. Nilo. Mi hermana. El vestido blanco, ahora un sudario de tafetán, el pelo cayendo a pedazos como los mechones de una muñeca abandonada. Ella gritó. Frente a él, Travis, el hombre de sonrisa fácil y encanto barato, estaba sonrojado, furioso. Gritó algo, las palabras se perdieron en el rugido de la multitud, y luego levantó la mano. La bofetada resonó por los altavoces con tanta fuerza que me estremecí. Los jadeos llenaron la habitación. La cámara tembló. Alguien gritó. La transmisión se cortó. Me quedé quieto, la copa de vino temblando entre mis dedos. La lluvia golpeaba el tejado como un veredicto de otro mundo. Mi teléfono celular se encendió de nuevo, mi mamá llamando. No respondí. La llamada pasó al correo de voz. Luego otro. Y otro. Observé cómo subía el contador de llamadas perdidas, cada una de las cuales era una disculpa silenciosa. Finalmente presioné reproducir en uno de los mensajes. Su voz se hizo débil y temblorosa. Rose, tu hermana está herida. Te necesita. Estamos en el hospital. Por favor, ven. Coloqué el teléfono contra mi pecho, respirando superficialmente. Durante años ese había sido mi papel, correr cuando todo se desmoronaba, limpiar, arreglar, perdonar. Pero algo en mí cambió esa noche. Dijeron que arruinaría la boda. Resultó que no necesitaban mi ayuda con eso. Bajé el volumen del televisor. La voz del presentador seguía hablando de denuncias y denuncias policiales, pero todo sonaba lejano, como estático. Fui a la ventana. Afuera, la lluvia había cesado. La calle brillaba bajo las farolas, tranquila, limpia. Podría haber tomado las llaves, ir a ese hospital, tomar la mano de Nail como siempre lo había hecho. Podría haber vuelto a ser el digno de confianza. ¿Pero qué cambiaría eso? No fui invitado a su alegría. ¿Por qué me pedirían que hiciera el daño? Mi reflejo en la ventana me devolvió la mirada, pálido, cansado, inquebrantable. Esta vez no, susurré. El celular volvió a vibrar. Otra llamada. Otra oportunidad de volver a sumergirme en el guión que escribieron para mí. Me callé. Lo dejé boca abajo sobre la mesa. La casa volvió a estar en silencio, solo el tic-tac del reloj. A lo lejos aullaban las sirenas. Y por primera vez en años no me sentí culpable. Me sentí libre. La mañana después de la boda, la luz del sol parecía equivocada, demasiado brillante, demasiado normal para lo que había sucedido. Me desperté con otra avalancha de mensajes, titulares, 100 versiones de un mismo vídeo. Estaba en todas partes, en la televisión, en internet, incluso repitiéndose en silencio en la pantalla de una cafetería cuando iba a tomar un café. La boda local termina en agresión, decían los pies de foto, mientras el mismo extracto granulado se repetía una y otra vez. En el clip, el vestido blanco de Nail parecía casi translúcido bajo los candelabros, con el rostro manchado de rímel. El grito de Travis fue ahogado, pero el sonido de la bofetada fue inconfundible. El grito ahogado de la multitud, lo suficientemente agudo como para atravesar toda la sala, cada vez que lo escuché. Un ramo cayó al suelo. El champán se estaba derramando. Los destellos explotaron. Así acabó, eternizado en 30 segundos de caos. Sabía que la historia estaba vacía más allá de Denver. Cada medio recicló los mismos detalles. Un ingeniero prominente ataca a la novia durante la boda en Riewood Estate. Algunos tabloides mencionaron el fracaso del café Nail, describiéndola como desafortunada en los negocios y desafortunada en el amor. ¿Y yo? Ni siquiera me mencionaron. Esta vez no me importaba la invisibilidad. La primera señal llegó esa tarde. No necesitaba mirar por la ventana. Solo una persona llamó así, 3 golpes rápidos, una pausa larga, 2 golpes finales. El ritmo del control. Abrí la puerta. Mi madre estaba allí, con el rostro pálido y el pelo recogido en un moño descuidado que no le sentaba bien. Parecía más pequeño, como si el peso de la vergüenza pública le hubiera encogido la columna. Rose susurró entrando antes de que pudiera responder. Tu hermana está descansando. La policía interrogó a Travis esta mañana.
Asentí una vez con los brazos cruzados. Deberías sentarte. Ella no se sentó. Caminó directamente hacia la encimera de la cocina, el mismo lugar donde, meses antes, me había regañado por no importarle lo suficiente, y se agarró al borde como si pudiera sostenerla. Fue horrible, dijo. Simplemente perdió el control. Nadie lo vio venir. Me quedé callado. Sus ojos se alzaron, nervioso. Sé que estás enojado. Tienes todo el derecho a hacerlo. Pero por favor no empeores las cosas. Eso casi me hizo reír. Empeorar. Me dijiste que no fuera. No fui. Y aún así se convirtió en un desastre. Explícame que esto es culpa mía. No dije que sea tu culpa. No era necesario. Durante mucho tiempo, solo el zumbido del frigorífico llenó el espacio entre nosotros. Luego susurró, tu hermana pregunta por ti. Exhalé lentamente tratando de domar la avalancha de emociones conflictivas. Enojo. Culpa. Lástima. Por supuesto que lo es, respondí finalmente. Ella siempre me llama cuando las piezas ya están en el suelo. Rose, por favor. Necesita apoyo. La prensa. La prensa se marcha. Siempre lo será. Pero tú me acerqué, me dijiste que lo mejor era quedarme en casa. Dijo que mi presencia arruinaría todo. Ella se estremeció. Traté de protegerla. No. Intentaste proteger la fachada. Sus ojos se iluminaron, pero no lloró. Mi madre nunca lloraba cuando tenía audiencia. Después de que ella se fue, me senté a la mesa de la cocina, con el peso de su perfume todavía flotando en el aire, lirios y culpa. Durante años había aceptado que así era como funcionaba el amor en nuestra familia, selectivo, condicional, lindo cuando necesitaba ser visto. Pero la verdad era más cruda. El amor que exige silencio no es amor. Es gestión de daños. 2 días después apareció mi padre. No llamó, simplemente apareció en la puerta del garaje, limpiándose la grasa de las manos, como si viniera directamente de una de sus obras inacabadas. Tu madre dijo que pasó por aquí, murmuró. Sucedió. Él asintió, sus ojos escaneando las herramientas colgadas en la pared. Siempre dejaba todo ordenado. Alguien tenía que hacerlo. Se estremeció pero no discutió. Tu madre está tomándose esto muy a pecho. Siente culpa. Deberías sentirlo, respondí. Ella lo construyó. Bajó la cabeza. Nilo volverá a vivir con ellos. Niños también. Por supuesto que lo harás. Ella quiere verte. Me volví para mirarlo y agarré con los dedos el borde del mostrador hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Y qué quieres, padre? Dudó como si las palabras pesaran más que sus herramientas oxidadas. Quiero la paz. Negué con la cabeza, una risa seca se escapó sin permiso. La paz no es fingir que no pasó nada. No insistió. No duró mucho después de eso. Simplemente dejó un sobremanila sobre la madera desgastada del mostrador antes de irse, arrastrando sus pasos como una confesión. Dentro había copias de los documentos del préstamo, prueba de que cada centavo que había enviado para ayudar con la hipoteca se había utilizado para tapar los agujeros del fallido negocio de Nila. Cada página era una estafa, cada firma falsa era un recordatorio de hasta dónde llegaban las mentiras. Podría haber explotado allí mismo. Podría haber llamado al banco, denunciar el fraude, gritar hasta que se me quebró la voz. Pero no lo hice. Aún no. Porque había aprendido que la venganza no estaba hecha de rabia. Estaba hecho de tiempo. Entonces esperé. Una semana más tarde, una periodista local vino a verme, su voz dulce como el veneno. Eres Rose Álvarez, ¿no? La hermana de la novia. He oído que hay más en esta historia. Casi lo conté todo. Del favoritismo que dolía como un cuchillo lentamente enterrado, de las mentiras cosidas como encajes en vestidos de fiesta, de cómo mis padres reescribían la historia cada vez que Nila tropezaba. Pero entonces recordé lo que el silencio ya había hecho por mí. No solo me protegió, lo revelaron. Sin comentarios, dije y colgué. Esa noche pasé por la casa de mis padres.
El periodista seguía allí, con la cámara apuntando al balcón como un foco en un escenario vacío. A través de las cortinas, vi a mi madre paseando de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja y gestos frenéticos. Mi padre estaba sentado a la mesa, con los hombros encorvados como si cargara con el peso de cada mentira. Arriba, la silueta de Nila se movía lentamente e insegura, como si el suelo pudiera ceder en cualquier momento. No me detuve. Seguí conduciendo. A la mañana siguiente envié los documentos al banco. No de forma anónima. No con odio. Solo la verdad, entregada donde pertenecía. No tuve que presenciar el colapso. Un mes después, la casa estaba en silencio. Ese año no hubo periodistas, ni fiestas, ni luces navideñas. Mis padres vendieron la propiedad. Nila comenzó a tener 2 trabajos, pagando sus propias cuentas lentamente y con las manos caídas por el cansancio. Nadie me agradeció. Y todo estuvo bien. No era gratitud lo que quería. A veces la justicia no grita. A veces simplemente te deja en paz el tiempo suficiente para que se propague el eco de la verdad. Esa noche me senté en el porche, las montañas rosadas bajo el sol poniente y una brisa fría arrastrándose por mi piel. Pensé en la chica que lo arreglaba todo, que haría cualquier cosa por la paz. Ella ya no existía. En su lugar hubo alguien que finalmente entendió, no todas las casas merecen ser restauradas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Nila. Lo siento. No sabía lo malo que era hasta que me pasó a mí. Escribí la respuesta sin sermones, sin piedad. Solo una línea clara trazada en la arena. Entonces no lo repita. Cuando dejé el celular a un lado, el cielo ya estaba azul oscuro y quieto. En algún lugar más allá de esas montañas, Riewood Manor estaba vacía. Las flores marchitas, las luces apagadas, los fantasmas dejados solos con sus sombras. Su día perfecto se había convertido en cenizas. Y por primera vez, no fui yo quien sostuvo el partido.